Ahora que iniciamos este año nuevo, propongo que más que propósitos individuales, hagamos un propósito comunitario, la idea de la libertad. El propósito de realizar una sociedad mejor es tratar de ver por el menos favorecido. Pero como decía Carlos Marx, el verdadero cambio no solamente inicia con los obreros y los jornaleros. El verdadero cambio inicia en las instituciones. Si podemos encaminar todo esto a nuestra comunidad y nuestras colonias, podemos engrandecer esta idea de libertad. Decía, por cierto, Ernesto Che Guevara, seamos realistas y hagamos lo imposible. Y quisiera tomar esta frase como un semblante para poder explicarles la idea. Es imposible que al día de hoy todavía tengamos lugares con baches, todavía tengamos ciudades que no tengan agua potable, todavía tengamos una sociedad donde se preocupan por ellos mismos y no por los demás. Es imposible no poder quejarnos con ninguna autoridad porque no nos hacen caso. Es imposible ir a un lugar sin miedo a ser asaltado. Es imposible ir a un lugar sin miedo a que te roben. Cuando nosotros vamos y planteamos estas ideas hacia las personas, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen no estés soñando, esta es nuestra realidad. Y si pensamos más allá, nos dicen soñadores, nos dicen idealistas, nos dicen personas que no conocen la realidad. El hecho de que las personas trabajen hoy 8 horas al día no empezó solamente porque se le antojó a los empresarios darnos 8 horas al día como jornada laboral. Empezó por una revolución donde antes trabajaban 12, 16, 24 horas seguidas. El hecho de que hoy podamos decir que la mujer se acerca un poco más a una igualdad de derechos que todavía falta, no empezó solamente porque se le antojó a una sociedad machista concederle ese derecho. Empezó por una lucha. El simple hecho de las vacaciones, el aguinaldo, las pensiones, las jubilaciones, no empezaron porque son almitas bienhechoras los empresarios. Empezaron por una revolución que se hizo para ayudarle al proletariado, al de abajo, al pobre, al indio, al indígena, al mestizo. Todo esto tenemos que empezar a concientizar que nada de esto fue una concesión gratuita. No fue una concesión que no costara millones de vidas. Fue una concesión que nos tocó sangre, lucha, esperanza. Quisiera compartirles una pequeña anécdota, pero no por ello insignificante. Antes de la Revolución Cubana, Fidel Castro inició un proceso de concientización hacia las personas, porque Cuba, la verdad sea dicha, era utilizado como burdel para los estadounidenses. Lo que hoy en día son Las Vegas, prácticamente. Entonces Fidel lo que dijo en su momento hacia las personas cubanas y hacia las personas exiliadas, que ojo, se exiliaban a las personas en la dictadura de Fulgencio Batista y se expulsaban a las personas simplemente por el hecho de pensar diferente. Y resulta ser que Fidel, propagando las ideas de libertad, los comienza a convencer. Y cuando se llega el día de la revolución, salen en el Granma, que era el barco en el cual iba la flotilla de Fidel, y ese barco tenía una capacidad limitada. Eran alrededor de 82 revolucionarios. Fueron a la embarcación, llegaron y ya los estaban esperando. Y de hecho, al desembarcar, los rafallaron. Se salvaron muy pocos, entre ellos el grupo de Fidel. De las 82 personas que iban al inicio, solamente quedaban 12 personas. Y esas 12 personas se dividieron en grupos de 3. Iban arrastrándose en el suelo porque los helicópteros los estaban buscando. Y mataron a varios grupos. Y para no hacer la historia tan larga, solamente quedó el grupo de Fidel conformado por 6 personas. Y mientras iban luchando y guerreando y escondiéndose, Fidel siempre decía a los comandantes: ahora que triunfe la revolución, vamos a darle educación gratuita a las personas. Ahora que triunfe la revolución, vamos a hacer que todos tengan vivienda. Ahora que triunfe la revolución, vamos a hacer que todos tengan acceso a alimento y coman 3 veces al día. Y todo el mundo decía: este hombre está loco. Solamente quedamos 6 personas, estamos contra todo un estado. ¿Cómo es que vamos a ganar? Está loco. No sé en qué me metí, que ya estoy aquí al lado de Fidel. Pero bueno, pues posiblemente ya vayamos a morir. Y nadie creía en Fidel. Y resulta que triunfó la revolución. Y triunfó, ¿qué creen? En Año Nuevo. Triunfó un 1 de enero de 1959. Entra el ejército de Fidel Castro a la capital, a La Habana, y liberan al pueblo cubano de la dictadura de Batista.
¿Qué quiero contar con esta larga historia? Lo que quiero decir es que todo empieza siendo un sueño y se va volviendo realidad cuando nadie lo espera, cuando nadie lo cree. Todo aquello imposible resulta que un día será posible. Ocupo que en estos momentos vayan pensando en qué hacer por el otro. Dejemos de pensar solamente en la persona como individuo y hay que pensar de manera colectiva. Porque hoy nosotros pasamos nuestro frío en la casa con una pizza, viendo Netflix, viendo series, viendo películas. Sin embargo, las personas que no tuvieron esas oportunidades que tú tuviste, pasaron fríos, pasaron lluvias. ¿Y en dónde? En la calle, en albergues. Muchos ni siquiera alcanzan albergues. Y son personas en las que nadie piensa. Son personas que pasan y uno las ve como ver llover. Necesitamos sensibilizarnos más. Necesitamos amar más al otro. Decía, por cierto, una vez más, lo traigo a cote, el comandante Ernesto Che Guevara. Él decía: yo no sé si usted y yo somos parientes, pero si a usted le indigna cualquier injusticia cometida en este mundo, somos hermanos, que es más importante.